Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Espacio en el que nuestros profesores e investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones, y el día de hoy estaremos hablando del libro México 2020, la pandemia del SARS-CoV-2 y sus diferentes tasas de intensidad, algunas características sociodemográficas. Resultado del trabajo que realizó el doctor Asael Ortiz Lazcano, de quien me permitiré dar una breve semblanza de su trayectoria académica. El doctor Asael Ortiz Lazcano es licenciado en Derecho y además cuenta con una maestría en Demografía y obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Además es fundador del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el año 2005. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Centro de Estudios de Población de esta universidad desde el año 2002. Bienvenido, doctor, y gracias por tu presencia. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Bien, y hablando propiamente de este libro, doctor, que lleva por título México 2020, la pandemia del SARS-CoV-2 y sus diferentes tasas de intensidad, algunas características sociodemográficas, ¿cuál fue la motivación para llevar a cabo la elaboración de este libro, doctor? Gracias, doctor. Sí, efectivamente estamos ante una pandemia y entonces la finalidad fue tratar de medirla demográficamente, cuáles son los impactos que tiene. Además, esto está asociado con otras cuestiones que observamos en el día a día en el contexto mexicano, como son las comorbilidades. La comorbilidad, todos sabemos que es una enfermedad que no nos va a privar de la vida en ese momento, pero que a la larga va generando impactos importantes en el deterioro de la salud y al final la persona fallecerá por alguna complicación. Los datos para el contexto mexicano indican que hay una cantidad importante de población con este tipo de comorbilidades, como puede ser el cáncer, la diabetes, el EPOC, otras enfermedades, las cuestiones cardiovasculares, cerebrovasculares, que impactan en la población y que asociadas, como se vieron con los datos de COVID, generaban una mayor propensión a fallecer. Entonces, eso en un primer momento. En otro segundo momento, doctor, como todos sabemos, las pandemias han estado presentes en el mundo prácticamente desde el inicio del hombre. Tenemos muchos autores, desde el propio Heródoto, los documentos de India, de Egipto, que muestran esas pandemias desde el tiempo de la antigüedad. Algunas otras con los griegos, con los romanos, e incluso el día de hoy nuestros jóvenes universitarios ya les ha tocado vivir dos pandemias, el H1N1 y esta pandemia, ¿no? Entonces, indiscutiblemente nos hemos estado enfrentando a estas pandemias y en este sentido el SARS-CoV-2, el COVID como lo conocemos, también es muy interesante porque de acuerdo a distintos planteamientos teóricos es el resultado de la deforestación. Por ahí Bratanisch dice que este virus tuvo que haber pegado en algún otro animal que no fuera el hombre, ¿no? Algunos dicen que tuvo que haber sido otro mamífero, pero no el hombre, y que esto se debe justamente a la gran deforestación que tenemos. Entonces, el objetivo fue, uno, utilizar los datos que puso a disposición el gobierno federal con la primera base del 12 de abril del 2020, y segundo, revisar cuál es el contexto mexicano. En un primer momento se trató de revisar cuál es la situación mexicana en el contexto internacional, después revisar las entidades y por último revisábamos también algunos municipios en el contexto del estado de Hidalgo. Muy interesante, doctor, de dónde proviene, digamos, la motivación para este material bibliográfico y bueno, también la perspectiva que se tiene, ¿no?, para el inicio de esta enfermedad que nos está asolando en estos días. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿cómo está estructurado este material bibliográfico, doctor? Sí, bueno, la primera parte, doctor, planteamos un poco qué es la comorbilidad.
Para Feinstein, la comorbilidad es la multimorbilidad, que decíamos, no es otra cosa más que una enfermedad que va a tardar en desarrollarse completamente, que vamos a vivir con ella, que nos va a afectar en nuestro desarrollo y que al final nos va a generar tantos problemas que nos va a generar también la muerte. Estas comorbilidades, decíamos, está la diabetes. En el caso mexicano, tiene que ver con algo que se llama transición epidemiológica. OMRAN, sobre la década de los 70, hace esta teoría. Después, para el caso mexicano, tenemos a Julio Frenk, aquel secretario de salud que tuvimos también con el señor Vicente Fox, con nuestro presidente, y hace un complemento de esa teoría de la transición epidemiológica. Lo que se concluye es que a partir de la industrialización de los alimentos y también de la urbanización creciente, entonces toda la alimentación que nosotros tenemos ha sido introducida a la producción masiva. Omran ya lo decía, las gallinas, las reses, los cerdos, casi todo lo que nosotros nos comemos está procesado. Indiscutiblemente ese procesamiento tiene impactos y entonces nos generan diabetes, nos generan obesidad, nos generan comorbilidades que ahora, con este caso de la pandemia, algunos autores han relacionado las comorbilidades con las defunciones o con la mayor probabilidad de fallecer de COVID. Por ejemplo, las personas que tienen obesidad, de acuerdo a algunos algoritmos que se han hecho, tienen una mayor probabilidad de fallecer. La persona diabética tiene una mayor probabilidad de fallecer si es que le daba COVID. Obviamente que estamos hablando del COVID en un primer momento donde no teníamos vacunas. Más adelante tenemos otro trabajo, nos daría mucho gusto presentarlo con el público, doctor, y tiene que ver con las vacunas. En este trabajo que en este primer momento se ha mandado un artículo a una revista, se puede observar cómo las vacunas funcionaron. Y efectivamente, más adelante vamos a ver en este trabajo de 2020 cómo a mayor edad las personas teníamos una mayor probabilidad de fallecer. Los jóvenes, si bien es cierto, se infectaban, tenían una menor probabilidad de complicación. Uno, porque tienen menor número de comorbilidades que los que somos mayores, pero también está asociado con lo que han encontrado algunos otros investigadores, comorbilidades con lo que tiene que ver específicamente con los decesos y la letalidad del COVID-19. ¿No? Entonces, en esa primera parte es lo que se trata de abordar. No, muy interesante, doctor, estos datos. Muchas veces conocemos que existen ciertas relaciones entre las variables que llegamos a estudiar, y bueno, haciendo esos estudios podemos percatarnos de cómo las acciones que llegamos a tomar como sociedad precisamente hacen modificaciones en la secuencia o en los resultados que se pueden ir impactando, en este caso las vacunas, ¿no? Sabíamos muy poco acerca del efecto de COVID, sin embargo ya a partir de esa reacción que tuvimos como sociedad, pues hemos de cierta manera canalizado esas acciones y evitar que esa mortalidad pues se siga dando. Ese es un tema muy interesante, doctor. Ahora bien, con este contenido, ¿a quién consideras que puede ir dirigida esta obra bibliográfica? En este primer momento, indiscutiblemente, para entender un poco cuál ha sido el comportamiento del SARS-CoV, qué características o qué particularidades ha tenido. En un primer momento, yo creo que valdría la pena tomar la parte histórica. Podemos recordar que Wuhan avisó, al darse los primeros contagios en Wuhan, China, se avisó a la Organización Mundial de la Salud. Pero incluso personas de la Organización Mundial de la Salud dudaban de que pudiera salirse de control. Hay que recordar que el virus como tal, los virus de COVID, que nosotros identificamos como COVID, se habían identificado desde 1970. Después tuvimos por ahí, sobre el 2012, algo parecido que se le llamó el del camello, el MERS, el síndrome de Medio Oriente. Este síndrome, dicen algunos estudiosos, intentó controlarse a través de cercos sanitarios, pero lo que se llega a concluir por muchos de ellos
es que se controló más natural que un control por parte de la población. Es decir, estaba de momento activo y de momento dejó de estar activo, ¿no? Algunos dicen, es que funcionaron muy bien los cercos. Algunos otros dicen, no fueron tanto los cercos. De momento dejó de ser un problema. Y entonces en algún momento la Organización Mundial de la Salud desde 2017-2018 había advertido que se debería de tener cuidado justamente con COVID, ¿no? Bueno, con SARS, con este tipo de virus. Por eso es que cuando Wuhan avisa, algunos ponen alerta porque la Organización Mundial de la Salud ya había dicho, eso nos puede generar un problema, pero algunos otros habían dicho, bueno, no tenemos por qué preocuparnos tanto de ese problema. Entonces, si recordamos, algunos de los miembros del Comité de Salud de la OMS decían, esto parece exagerado, pero conforme se empiezan a dar cuenta que empiezan a aumentar los contagios de manera significativa, dicen, bueno, volvemos a repensarlo, pero llega el momento en que se tiene que dar la alerta. Incluso yo creo que muchos en el contexto mexicano lo vivimos. Nos dijeron, se van 15 días o se van una cuarentena, y nos fuimos 2 años, ¿no? Entonces, realmente vemos un impacto interesante. A partir de ahí, algunos estudios que ya estaban sobre COVID, por lo menos Bratanis dice que el virus es entre 70 y 84% de murciélago, algo que a veces nosotros nos resistimos a aceptar y que pensamos que todavía sigue siendo parte del mito. Y entonces lo que dice Bratanis es que este virus tuvo que haber pegado en otro mamífero. No, pega en el humano, pero no teníamos conocimiento de cómo se iba a comportar. Los primeros datos que empezó a dar Naciones Unidas, si lo recordamos, no es tan letal, que efectivamente no es tan letal, es cierto, y por eso es importante las comorbilidades. Por ahí lo dice Alcántara, lo dice Mora, lo dice Volpe, Fernández, que conforme empezaron a analizar diabetes, el EPOC, la obesidad, incluso las mujeres embarazadas, que obviamente no es una comorbilidad, bueno, el inicio del cristianismo previo a la patrística, estamos hablando siglo I, siglo II, Teodosio. Entonces, muchas de las conductas cambian. El lavarse el cuerpo, como lo hacían los griegos, es visto de manera equivocada como algo erróneo, porque entonces nos exploramos el cuerpo, y entonces se dice que en esa exploración hay lascivia, hay malas ideas. Claro, si no nos lavamos, si no nos limpiamos, generamos mucho más virus, mucho más enfermedades. Y esto, las lecturas demográficas lo plantean muy bien con las esperanzas de vida. Creo que ese puede ser un buen referente. El día de hoy nosotros en promedio en México vivimos 74 años para los hombres, 77 años para las mujeres. ¿Cuánto vivían los griegos? ¿Cuánto vivían los egipcios? 20 años. 15 años era la esperanza de vida. Un ejemplo podrían ser, por decir, Cuauhtémoc. Recordamos a Cuauhtémoc, el antiguo mexicano, y estoy hablando de 1500. Cuauhtémoc, el antiguo mexicano, ¿cuántos años tenía? Uno, no era un guerrero nuevo, ya se había comido a varios, y recordamos, por eso los españoles decían que éramos antropófagos, ¿no? Quien vencía a su enemigo se lo podía comer. Está documentado que los sacrificios, la pierna, por ejemplo, dicen que era una de las que tenía mejor sabor. Algunos historiadores dicen que nuestra carne sabe muy similar a cerdo, por eso es que el cerdo tuvo bastante aceptación. Bien, para no salirme del tema, Cuauhtémoc le calculan 18 años. Entonces, tenía la edad de nuestros jóvenes de bachillerato, de nuestros jóvenes que van iniciando la licenciatura, ¿no? Pero para ese momento era una persona de cierta edad. No quiere decir que no tuviéramos personas longevas. Sócrates vivió sobre 70 años cuando toma la cicuta. Ramsés I y Ramsés II viven sobre 80, 84 años, si eran longevos. El propio Quetzalcóatl, cuando se va, le calculan 50 años. Pero el promedio de las personas era muy baja la esperanza de vida, ¿no? Otro caso que nos puede servir como referencia, siglo XIII, siglo XII, Atila. Recordemos este bárbaro, que es un viejito, y dicen está ahí todo marcado por las batallas,
pero su esperanza de vida que le calculan cuando muere, se casa con una jovencita, bueno, para ese entonces no era tan jovencita, ¿no? 9 años, 10 años, y él se infarta en la noche de bodas, pero tenía 36 años. Realmente era, diríamos nosotros, joven, ¿no? Claro, entonces, esta cuestión de la enfermedad y de las esperanzas de vida nos demuestran que el concepto de población envejecida que hoy tenemos dista mucho de la que tenían antes, ¿no? Y también la población, nunca hemos tenido tanta población como el día de hoy. Hoy tenemos más de 7.300 millones de habitantes, ¿no?, en el mundo. Nunca antes ha habido tanta población. ¿Por qué son importantes estas epidemias, estas pandemias? Porque hay una movilidad internacional increíble, ¿no? Si nosotros vemos que esto está del otro lado del mundo, parece que no llega aquí acá, como antes. Cuando llegan los españoles traen una gran cantidad de virus y de enfermedades, es lo que dicen algunos autores, Lalo, ¿no? Realmente no fueron los 500 españoles que vinieron al Nuevo Mundo, fueron los virus que trajeron los que arrasaron con mucha de la población, y es muy cierto. Entonces lo mismo ocurre el día de hoy. Un virus que se expande en el mercado de Wuhan llega prácticamente a todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte vale la pena rescatarla, y entonces nos habla que un concepto que por ahí se maneja de globalización y que algunos dicen que no es otra cosa más que la aldea mundo, parece que es cierto, ¿no? Nos podemos desplazar a partir del rompimiento de la telemática, la telefónica y los sistemas computacionales, y podemos estar casi en el mismo día, aunque en un horario distinto que parecería de un día siguiente, pero podremos llegar casi a cualquier parte del mundo en un mismo día, ¿no? Entonces, y entonces esto hace una propagación de virus. Sí, el avance tecnológico que se tiene en la actualidad ha permitido eso, ¿no?, de que podamos desplazarnos de manera muy sencilla, la humanidad alrededor de todo el planeta, y eso genera ese traslado de esos virus y en consecuencia las enfermedades. Y más de una población, retomando lo que comentabas, doctor, de cuando una conquista, y si la población no está preparada para ese tipo de virus, pues imagínate la diseminación que se tiene, ¿no?, de esas enfermedades. También es interesante esa parte histórica. Como tal, doctor, has hablado sobre todo de la comorbilidad. ¿Qué es una comorbilidad y cuáles son sus características? Sí, decíamos, doctor, generalmente las comorbilidades van a aparecer, no van a ser mortales inmediatamente, pero nos van a ir afectando nuestra salud, y al final nos van a generar tantos problemas que nos van a generar la muerte. Por ejemplo, decíamos la obesidad. Planteamos el caso de la transición epidemiológica. Para que los alimentos puedan llegar a todos, una vez que terminemos esta entrevista, iremos al supermercado y nos podríamos preguntar, ¿qué queremos comer? Podemos comer un poco de cerdo, podemos comer un poco de oveja, ¿no?, de cordero, podríamos comer res o pollo, o a lo mejor centolla, ¿no?, porque estamos muy lejos de los polos, pero podríamos comer casi cualquier marisco. Muchos de estos mariscos han sido procesados, muchas de estas carnes han sido procesadas para que lleguen a nosotros, ¿no? Podríamos preguntarnos qué tanto podemos consumir un queso de arito. No porque se nos echa a perder, lo metemos al auto y ya se echó a perder, ¿no? Hay que adicionarle muchas cosas. Entonces, la vida sedentaria, los productos procesados y la forma en que la llevamos, nuestra vida, nos va generando obesidad. Vamos subiendo de peso, ¿no? Y la obesidad parece que no es tan grave, pero nos puede generar problemas para dormir, ¿no?, problemas de ronquidos, problemas de circulación, y al final esos problemas que se van haciendo crónicos, resulta que después somos diabéticos. El caso de la diabetes a veces se subestima, porque para que yo sepa que es diabético tengo que ir al médico, me tiene que hacer una prueba y me debe de decir, ya repasaste esto, ¿no? Pero como no me lo ha dicho el médico
y aunque me siento mal y parece que tengo los síntomas de diabetes, yo no soy diabético, ¿no? Entonces, probablemente cuando a mí, esperamos que no me dictaminen que tengo una diabetes o me diagnostiquen diabético, probablemente ya tengo muchos problemas. Probablemente ya tengo además problemas con mi presión arterial. Y además ya tengo problemas de circulación. Y además ya tengo otros problemas. Y al final, si no me corté bien las uñas, si me golpeo, pues todos sabemos que el diabético tiene problemas para la coagulación, para la cicatrización. Si necesito alguna operación, se va complicando. Y además, si me cayera una infección grave como COVID y no tenemos una vacuna, indiscutiblemente el escenario es trágico. Lo mismo tenemos con las personas que sufren EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar crónica. Entonces, ¿por qué podemos tener EPOC? Porque probablemente estamos en un lugar frío, vivimos en un lugar frío, ¿no? En un lugar húmedo donde hay esporas, pero a lo mejor lo vamos dejando de lado, no le tomamos la importancia. Entonces, lo que efectivamente se ha encontrado es que todas estas comorbilidades, como nos van diezmando, y después, si tenemos la mala fortuna de encontrarnos con un virus como COVID, entonces indiscutiblemente estamos en desventaja con respecto a una persona sana, que es lo que nos decían los primeros informes de Naciones Unidas, ¿no? de la OMS. Tendrás que adaptarte al virus y el organismo tiene que superarlo, ¿no? Pero a lo mejor una persona con un problema cardíaco le cuesta mucho más trabajo, ¿no? No quiere decir que no lo pueda hacer, claro que lo puede hacer. Pero sí es un impacto más fuerte, ¿no? Que tendría ahí en su salud también. Sí, y podemos tener 2 o 3 comorbilidades. Probablemente yo tengo obesidad y ya me hice diabético y tengo problemas con mi presión arterial, pero no hago nada por resolverlo, ¿no? Digo, bueno, de ponerme a dieta prefiero seguir comiendo lo que yo estaba comiendo. Así es. Y el problema viene después cuando viene el impacto de que viene un virus y afecta a esas comorbilidades que se tenían, que en un momento dado no se sentía una consecuencia directa. Sin embargo, ya con la llegada del virus sí se está teniendo ese impacto muy fuerte. Muy bien, doctor. Hablan de una base de datos en el estudio que trabajaron dentro de este libro. ¿Cómo es que se utilizó toda esa información en esta bibliografía? Sí, efectivamente se utiliza la base del sector salud que puso a disposición el gobierno federal. Para algunos es una base un poco limitada, tiene sobre 40 variables, nos da el lugar de nacimiento, de residencia y de contagio de la persona, el sexo y principalmente si tiene comorbilidades. Hay cosas que nos hubiera gustado que tuviese la base, pero también entendemos que iba iniciando. Esta es una base acumulada, es decir, si en este momento la descargamos, es gratuita, cualquiera puede ingresar, la descargan y tienen todos los contagiados desde el 12 de abril. A mí me hubiera gustado que, por ejemplo, esta base tuviera algunas otras variables. Por ejemplo, hay planteamientos interesantes que dicen que afectó más a las personas que tenían tipo de sangre A o B, que los que tenemos sangre universal teníamos menos problema. La explicación científica dice que las personas que tenían A o B tenían una predisposición a coagulación más rápida, y como COVID justamente coagulaba, que era uno de los problemas que se decía, entonces por eso es que se veían más afectados. Digamos, esa parte, para demostrarla, hubiésemos necesitado esa variable, ¿no? Que por desgracia no la tiene. Pero creo que a pesar de que puede considerarse una base de datos limitada, yo creo que da cosas muy interesantes, ¿no? También es de entender que a lo mejor no se tenían todas las cosas. Una de las cosas interesantes que hizo el gobierno federal es que ajusta a los contagiados. Por ejemplo, en un primer momento deberían de tener una prueba PCR para decir si está contagiado. Y entonces, si el chico fallecía
de COVID y la mamá lo había estado cuidando y al final la mamá tenía los síntomas y también fallecía, a ella no la contabilizaban por COVID, porque decían no tenemos la PCR. Después apareció la variable de asociación, decían bueno, si lo estuvo cuidando y tiene los mismos síntomas, es un hecho. Es un hecho, ¿no? Puede parecer sencillo, pero en el caso de la PCR, para los mexicanos consideró que era costosa. En un primer momento la PCR estaba en 4.500, después por ahí Esto empezó a ser importante para el contexto mexicano porque lo que dicen algunas personas que se dedican a las cuestiones de salud es que los mexicanos tenemos graves problemas con el sobrepeso. Muchos de los mexicanos tenemos obesidad, consumimos una cantidad importante de refrescos, de calorías, de harinas procesadas, de alimento procesado, y entonces eso indiscutiblemente ha hecho que cada vez haya más personas con obesidad que después se transforma en una de las multimorbilidades, la diabetes, ¿no? Y también puede derivar en presión arterial y en cardiovasculares y en cerebrovasculares. Y entonces estos científicos que les comentaba, Golpe, Fernández, Alcántara, han encontrado que si relacionamos las comorbilidades con la infección de COVID, entonces aumenta de manera significativa la probabilidad de fallecer. Dentro del trabajo, al último, se hace un pequeño modelo de una regresión logística binomial y efectivamente se encuentra eso, que aumenta la probabilidad de fallecer conforme vamos teniendo algunas comorbilidades. Entonces, esto todavía refuerza las tasas de mayor mortalidad. En el texto se puede observar que van a aparecer generalmente después de los 40 años. Entonces, ¿hay niños y jóvenes infectados con COVID? Claro. Pero ¿cómo es la mortalidad? Es mucho más baja. Pero conforme cumplimos los 40 años y tenemos una comorbilidad, entonces la mortalidad se empieza a disparar y la letalidad también se empieza a disparar. La letalidad se calcula dividiendo las personas que fallecen sobre las personas infectadas. Entonces, si nosotros dividimos los fallecidos sobre los infectados de COVID, observamos que la letalidad se dispara de manera importante a partir de los 40 años. Cuando rebasa los 50, 60 años, va ascendente. Por eso es que se decía que los jóvenes iban a contagiar a los padres o a los abuelos, porque efectivamente, si tenemos una mayor edad, que era una de las primeras asociaciones, más una comorbilidad o dos comorbilidades, entonces eso disparaba de manera significativa la mortalidad por diabetes y la letalidad justamente por esta asociación con el COVID. Eso es algo que muchas veces escuchamos en la comunidad, de que el virus es mortal, ¿no? El virus, pero en realidad, como bien comentas, doctor, hay que tomar en cuenta también las comorbilidades que existen dentro de esta pandemia, porque no es solamente una causa lo que está generando esta tasa de mortalidad, sino hay muchos factores, ¿no?, que hay que estar considerando. Y bueno, dentro de esta parte, dentro de esta temática, esta obra bibliográfica, ¿por qué la consideras que sea algo importante de leer? ¿Por cuál sería esa aportación de esta obra? Bueno, yo creo que en un primer momento nos muestra cuál fue el comportamiento de esta última pandemia que hemos tenido, que tal vez, dicen algunos, no ha sido tan grave, que puede existir otras mucho más letales, indiscutiblemente, pero yo creo que abona muy bien a uno de los temas que, si bien es cierto, no se discuten dentro de la obra, tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Efectivamente, hay varias posturas con respecto al cambio climático que distintos científicos consideran que es la fuente de las próximas pandemias que vamos a tener. Hay distintos autores, se pone el nombre de uno de ellos, es el presidente de la asociación Úrsula, es un francés. Tuvimos la opción a partir de los programas U040 que nos invitaban a ir a este tipo de cursos, en donde se indicaba, pero lo decía este investigador, que parece que no hay vuelta atrás. No quiero decir con esto que no hagamos nada en favor del medio ambiente, no. Él dice
nos ha rebasado el tiempo. Cuando estaba el tiempo para ir contra el cambio climático, nos ha rebasado. Tenemos que hacer lo del cambio climático, por supuesto, porque las generaciones de niños, de jóvenes estarán sufriendo estos problemas. En ese sentido, hay distintas percepciones de qué va a ocurrir en el año 2100, que bueno, es muy probable que yo ya no estaré para ese tiempo, pero los jóvenes estarán, los niños estarán. ¿Qué es lo que ocurrirá? En este momento, por ejemplo, el deshielo de los polos, ¿no? que es sumamente grave. En los polos tenemos una gran cantidad de virus, de gérmenes que han estado congelados por cientos de miles de años. Entonces, lo que dicen los científicos es, no tenemos certeza ni siquiera qué tenemos ahí. Y en este momento se está descongelando y está entrando al mar. Va a empezar con otra dinámica y no sabemos cuáles van a ser las repercusiones. Entonces, muy probablemente vamos a tener las siguientes pandemias mucho más fuertes, ¿no? Lo que se nos ha dicho del permafrost. El permafrost, estas capas de hielo que abajo tienen CO2. Tenemos problema de CO2, pero además estamos destapando el permafrost. ¿Cuál va a ser el impacto? Indiscutiblemente va a ser algo inconmensurable, ¿no? ¿Qué va a generar? Va a generar mucho más pandemias. Entonces, en este momento creo que con los datos que tenemos podemos observar los comportamientos. Y yo creo que también esto nos pone a revisar algunas otras cuestiones que al inicio de la pandemia fueron muy discutidas, como por ejemplo el triaje. El triaje es a quién vamos a atender. Por ejemplo, esto generó mucha discusión en el caso español. En el triaje decían, bueno, si viene un hombre de 60 años que tiene comorbilidades, lo vamos a intubar 2 meses y va a fallecer, mejor intuben a los jóvenes. Está el señor de 60, tenemos uno de 40 que tiene comorbilidad, intuben al de 40. Pero si antes está uno de 30, metan al de 30. Entonces uno diría, pero ¿por qué haces un triaje? Si todos tenemos derecho, claro, pero no alcanzan los recursos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que nos lleva a analizar todo el entorno y yo creo que en el caso mexicano ha quedado muy evidenciado. Los médicos durante estos 2 años están agotados, pero además nuestros hospitales ya no tienen recursos, ya no tienen medicamentos, ya no tienen muchas cosas. Entonces, yo creo que el revisar esto, el revisar que las pandemias no son de ahora, han sido históricas, valdría la pena que a lo mejor por ahí les invitáramos a los alumnos a que revisen los distintos documentos históricos. Está el papiro de Berlín, el papiro de Caín, el de Evers, que nos habla de las fiebres pestilentes en el caso de Egipto, que no es otra cosa, dicen muchos, que la malaria, o por ejemplo en el caso del tiempo de la conquista, por ahí tenemos la de Jocolistli, que realmente viene a ser salmonela entérica, que privó una gran cantidad de mexicanos de la vida y en ese momento de personas, ¿no? Españoles y población indígena. Entonces yo creo que nos lleva a analizar qué estamos haciendo. Los datos nos hablan un poco de cómo se ha comportado, pero yo creo que tenemos que ir más allá. Si estamos conviviendo con pandemias, con epidemias, con endemias a lo largo de la historia, creo que debemos de reflexionar qué es lo que podemos hacer, cómo podemos enfrentar, ¿no? Y esto indiscutiblemente va desde la universidad, los planteamientos económicos, porque eso también da para discutir esto, ¿no? ¿Cuál es el caso de los mexicanos? 30% con derecho a audiencia o 40% con derecho a audiencia y el resto sin derecho a audiencia. Algunos de los que nos van a estar viendo van a decirnos que el recién quebrado INSABI también cuenta, claro, sí cuenta, pero cuenta en la estadística, pero con las personas reales, con los enfermos, cuenta muy poco, ¿no? Como ejemplo, los alumnos pueden ver el caso de Yagualica en Hidalgo. Yagualica es uno de los municipios con mayor marginación, con mayor pobreza, pero podemos presumir que tiene 94% de derecho a audiencia.
Y cuando vamos allá, nos damos cuenta que el 94% de derechohabientes solamente es un dato. La población tiene fuertes repercusiones. Vale la pena mencionar que dentro del trabajo también aparece el rubro de población indígena. Y entonces se observaba que la población indígena que se contagiaba de COVID, estamos hablando 2020, que todavía no había vacunas, las vacunas empiezan a final de ese año, las personas indígenas tienen mayor probabilidad de fallecer que las personas que no se decían indígenas. No quiere decir que sea una comorbilidad, simplemente quiere decir que, como lo indican los datos estadísticos, la población indígena cada vez tiene más vulnerabilidades, ¿no? Tiene menos empleo, menos ingreso, menos acceso a los alimentos, menos de todo, que eso la hace una población vulnerable, y que también los datos de morbilidad, de letalidad del COVID lo han demostrado. Entonces, yo creo que puede abonar para ese lado. Sí, es muy bueno saber también cómo todo ese tipo de, lo que comentabas, doctor, de cambio climático puede ir generando consecuencias, no solamente las que vemos de primera mano, ¿no?, que es en el clima, sino más bien eso puede tener otras consecuencias como la pandemia o algunos otros efectos en nuestra situación actual como humanidad. Entonces, pues sí es algo que debemos estar tomando en cuenta de manera muy particular. ¿Cómo se observa, doctor, la salud de la enfermedad a través de los años aquí en la humanidad? ¿Cómo es que se hace ese estudio? Ok. Se toma algo muy breve, pero efectivamente, revisar la salud y la enfermedad es fantástico, porque me voy a remontar a lo mejor hasta 10.000 antes de Cristo, aunque no está en el texto, pero yo creo que sí vale la pena mencionarlo, y yo creo que es una muy buena pregunta. Históricamente el hombre ha relacionado las enfermedades con los dioses, y eso también lo dice Iván de Kant, pero porque no teníamos el conocimiento. No quiero pecar de decir que esto surge exactamente con los griegos, porque si estuviera el gran maestro Dussel nos diría que nos han convencido las ideas eurocentristas, ¿no? Pero efectivamente, Hipócrates, la gran aportación de Hipócrates en ese mundo griego lleno de dioses, es decir, las enfermedades no tienen nada que ver con los dioses. Anterior a los griegos, por ejemplo, los egipcios lo relacionaban con los dioses, los propios judíos lo relacionaban con Dios. Todavía en nosotros, en nuestro tiempo, hay quien lo relaciona con Dios. Bueno, si te enfermaste es porque Dios así lo quiso, ¿no? Pero Hipócrates dijo, no, las enfermedades tienen que ver con la salud, tienen que ver con el aire, tienen que ver con el agua, y por eso es que después van a surgir esas teorías de aires, de olores, que es lo que decían, está en el medio ambiente. Por ejemplo, el cubreboca que nos acabamos de quitar, tiene muchos años de inventarse, ¿no? No queremos que oler lo que está alrededor. Hoy nos queda muy claro que cuando hablamos están las famosas gotículas y que van a volar 1 metro o 1,5 metros, por eso nos dicen 1,5 metros de distancia. Pero efectivamente, eso se fue creando, eso se fue construyendo el conocimiento, ¿no? Pesos, 4.500, 3.800 pesos. Cuando el 86% de los hidalguenses ganamos 3 salarios mínimos y menos, realmente era costoso. Y yo creo que ahí vale la pena mencionarlo. El gobierno federal en ese sentido le apostó poco a las pruebas rápidas de PCR. Tenemos el caso, por ejemplo, de Centroamérica, de Sudamérica, donde los gobiernos le apostaron a las PCR y entonces la persona era más fácil que se hiciera la prueba. Nosotros nos damos cuenta que en el caso de Hidalgo, hágase la prueba, no tengo, porque si me hago la prueba no voy a comer el siguiente mes, ¿no? Así es. En el caso de Centroamérica y Sudamérica, había subvención en las pruebas, y yo creo que vale la pena mencionarlo. Por ahí el doctor Alejandro Tuirán trabaja algunos datos y demuestra que de los que menos apoyaron las cuestiones de las pruebas PCR son México. Si no mal recuerdo, de los datos que se tienen, o por lo menos que él presentaba, de los que menos apoyaron fue Egipto. Y después seguía México, ¿no? A ese nivel estaba. ¿No? Claro, en la presentación que hicieron a nivel federal decían que
que no veían sensato gastar en pruebas porque no había ningún beneficio, ¿no? Pero tampoco se apostó mucho por medicamento, ¿no? Eso también es cierto, aunque entendemos que es costoso, 2 años, mantener toda esta dinámica, ¿no? Sí, no, y es un recurso que, como bien comentas, doctor, si gasto en sacar una prueba y al rato me quedo sin dinero, ya no va a tener, si es que es algo positivo, cómo ataco esa enfermedad, ¿no? O me quedo sin comer. Entonces, sí es una disyuntiva ahí que se presentaría, porque, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero bueno, es interesante que se está comentando. Doctor, ¿qué es lo que observaron cuando estudiaron la correlación de las variables que seleccionaron para llevar a cabo este estudio? Que efectivamente hay una relación. Doctor, voy a pasar una presentación rapidísimo. Claro, adelante, doctor. Voy a buscar este archivito y lo podemos presentar. Sí, efectivamente, bueno, por algo no lo abre, pero está en el texto, lo platico un poco. Se encuentra que las personas que tienen comorbilidades tienen una mayor probabilidad de fallecer. De las variables más importantes es la edad. Si la persona tenía 46 años o más, tenía 5 veces mayor probabilidad de fallecer si se infectaba de COVID. Si la persona entraba a cuidados intensivos, es decir, si se ponía en una situación grave, por ahí tenía 12 veces más probabilidad de fallecer. Si la persona se intubaba, el proceso de intubación no solamente es de COVID, porque en algunos casos se ha malinterpretado que la intubación solamente es por COVID. No, si una persona sufre un accidente, generalmente le inducen el coma, porque entonces va a gastar menos recursos, va a estar más estable. Y la intubación, si la recordamos, es meter justamente un tubo que va a estar oxigenando, que va a estar tratando de mantener estable a la persona. Claro, es un proceso doloroso, es un proceso que en cierta medida puede afectar incluso garganta, nuestras cuerdas vocales, pero que puede garantizar cierta estabilidad para proteger la vida. Doctor, muchísimas gracias por tu participación en esta entrevista. Agradecemos sobre todo compartir estos conocimientos, compartir esos resultados de este libro, por lo cual te estaremos muy, muy agradecidos, doctor. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Agradecemos también al público que nos escucha en esta edición del programa Editorialmente, realizado por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias.